Materiales de la manufactura. Generalidades. La elección del material adecuado para fabricar una pieza depende esencialmente de los siguientes factores. A. La forma que debe tener la pieza. B. La resistencia de la misma. C. Las condiciones de funcionamiento a las que será sometida. D. El procedimiento de fabricación a emplear. Para los procesos de moldeado se fabrican piezas casi terminadas y de formas diversas de material de fundición, no recomendable para ejes de transmisión o ruedas dentadas que estarán sometidas a cargas elevadas o al desgaste por fricción. Para piezas para alta resistencia se eligen materiales laminados o forjados, en sus diversos componentes o aleaciones, como el acero y las aleaciones de aluminio y cobre. Si los entornos son agresivos para las piezas ya en su estado de funcionamiento, por ejemplo entornos corrosivos u oxidantes, se emplearían materiales resistentes a esas condiciones, como los aceros inoxidables. Para los procesos en máquinas y herramientas que no permiten mecanizado de materiales con dureza muy alta, por la misma máquina o la herramienta de corte, no se pueden elegir aceros tratados previamente por tratamientos termoquímicos. Los materiales más usados para la construcción de elementos mecánicos son los aceros, bronces, latones y aleaciones de aluminio. Los plásticos se usan en menor medida y hay otros que están introduciendo más, por las aplicaciones específicas como los metales duros y los productos cerámicos. Empleo de las aleaciones de hierro. El hierro como material para construir piezas no se utiliza, y el material que en el comercio se le conoce de esa forma no es hierro puro, es una aleación de hierro, carbono. En la definición de las aleaciones de hierro, carbono se presentan tres materiales: hierro, acero y fundición. Este último como material y no como proceso. La diferencia entre esas aleaciones de hierro es la cantidad de carbono contenido. El hierro denominado como aleación es la que tiene menor cantidad de carbono, y la fundición es la que contiene más cantidad de carbono. A mayor cantidad de carbono en las aleaciones de hierro, carbono, su dureza aumenta, se hacen más frágiles y baja la soldabilidad, por lo que las piezas fabricadas de fundición no se diseñan para ensambladas o unidas con otras por procedimientos de soldadura por la misma dificultad que se presenta, y los resultados no satisfactorios. Esos materiales, los procesos de soldadura, se utilizan para hacer reparaciones de estas piezas. En las aleaciones de hierro-carbono se les agregan otros elementos de aleación que mejoran su soldabilidad, aumentan la dureza, aumentan la resistencia, y según estos elementos y su propósito de su agregación, será necesario tratamientos térmicos para lograr en el material la mejoría de sus propiedades mecánicas. Empleo de los aceros. Los aceros son aleaciones de hierro-carbono con su contenido de carbono de 0.03% hasta 1.76%, pero se han definido como aceros hasta el límite de 2.5% de carbono por mantener sus propiedades generales como aceros por los demás elementos que contienen. Clasificación genérica de los aceros. Aceros no aliados para temple y revenido. Son aceros finos al carbono para construcción general de elementos de maquinaria. No son los aceros comunes laminados comerciales, que no se emplean para la construcción de maquinaria. El porcentaje de carbono para las aleaciones oscila entre 0.10% hasta 0.60%. Además de hierro y carbono, posee manganeso, silicio, fósforo y azufre. En una denominación se determina a esos elementos que constituyen a estos aceros como la composición química común, y en casi todos los aceros se presentan pero con porcentajes de cada uno variado y diferente de acuerdo al tipo de acero. La composición química común es hierro más carbono más manganeso más silicio más fósforo más azufre. Aplicaciones: elementos de maquinaria poco cargados o que deben poseer gran tenacidad, piezas que se han de obtener por deformación en frío,
embutición, plegado, etc., de baja resistencia, por ejemplo, ejes poco cargados. B. Aceros aleados de calidad para temple y revenido. Son aceros aleados de gran resistencia aptos para órganos de maquinaria que trabajan bajo elevadas solicitaciones y para que el empleo de aceros al carbono es insuficiente. La adición de los llamados elementos de aleación tiene como fin fundamental aumentar la templabilidad, o sea, la capacidad de mejorar la dureza aumentándola. Por ello deben tratarse térmicamente siempre, con temple y revenido. El temple y revenido son tratamientos térmicos que consisten en ciclos de calentamiento y enfriamiento, en que se eleva la temperatura hasta la recomendada por el fabricante de los materiales, a una velocidad de enfriamiento según los mismos fabricantes de los materiales, en agua o al aire, por ejemplo. Son procesos en estado sólido en el que se realizan en hornos especiales para tratamientos térmicos, en que se realiza primero el temple y posteriormente el revenido. En ese último es prescindible posteriormente al temple. La composición química común de este grupo de aceros en sus porcentajes de fósforo y azufre son muy pequeños y sus valores corresponden a 0.030%, a 0.04%, valores máximos 0.030% a 0.045% de valores máximos. Para estos aceros, aliados de calidad, además de poseer esa composición química común, poseen otros elementos de aleación que se dan en la siguiente combinación. Aplicaciones: ejes, árboles, cigüeñales, coronas, bielas, rodamientos, etc., que se requieren estar sometidos a esfuerzos medios y grandes. C. Aceros aliados especiales. Son aceros de gran elasticidad conocidos como aceros para muelles. Sus cualidades más destacadas son la elasticidad y la resistencia a la fatiga. Templan muy bien. Aplicaciones: muelles, resortes, ballestas, etc. Su equivalencia con norma de los Estados Unidos de América es AISI, SAE 1070, SAE 6150, AISI, SAE 9260, SAE, Society of Automotive Engineers, AISI, American Iron and Steel Institute. Aceros al carbono y aleados para cementar. Se emplean para la fabricación de piezas sometidas a grandes rozamientos y esfuerzos bruscos y que, por tanto, precisan gran dureza superficial y gran tenacidad en el núcleo. Son aceros de bajo contenido de carbono y la mayoría con elementos de aleación adicionados. La cementación, que es un tratamiento termoquímico, es solicitado para tratar los materiales que se adquieran más dureza en la superficie añadiendo más carbono a esta, quedando una capa fina rica en carbono que su profundidad será de acuerdo a la duración del tratamiento termoquímico de la cementación. Con un núcleo con menor cantidad de carbono, posterior a la cementación, se realiza el temple y la superficie rica en carbono adquiere más dureza que en el núcleo, y ese último queda más tenaz. La superficie en esas condiciones es más resistente al desgaste por fricción o rozamiento. La cementación se hace en hornos para tal efecto, en que se empaca el material en un contenido que libera carbono al elevarse la temperatura. Los materiales para obtener las propiedades definidas por los fabricantes han de ser tratados según corresponde al tratamiento térmico o termoquímico. Aplicaciones: tornillos sin fin, pernos, pistones, flechas, cigüeñales, piñones, engranes para reductores. Aceros para nitruración. Las propiedades de estos aceros que se obtienen posteriormente al tratamiento termoquímico de la nitruración son menores que las propiedades de los aceros cementados. El proceso de nitruración se basa en la formación en la capa superficial del acero de una solución sólida de nitrógeno y nitruros, siendo estos últimos extremadamente duros, por lo que se confiere mucha dureza a la capa superficial de la pieza. No se requiere tratamiento térmico posterior.
Los aceros de la nitruración son aceros especialmente aleados, debido a que solamente cuando se forman nitruros de cromo, molibdeno, aluminio, etc., se dan buenos resultados. En estos casos se obtienen nitruros muy duros, que se concentran exclusivamente en la capa superficial de la pieza, ya que los elementos aleantes se difunden con dificultad a su interior. Aplicaciones: rodamientos, camisas de cilindros, árboles de levas, engranajes, tornillos sin fin. F. Aceros inoxidables de uso general. Aceros resistentes a la corrosión y a la oxidación. El elemento de aleación característico es el cromo y, en menor medida, el níquel. Aplicaciones: piezas que graban en medios adversos, agua, agua salada, ácidos, calor, etc. Por ejemplo, rodetes de bombas, turbinas, grifería, etc. G. Aceros no aliados para herramientas. Son semejantes a los aceros al carbono para construcción, duros o muy duros. Se emplean para herramientas que no deben poseer cualidades sobresalientes y que no trabajen a temperaturas elevadas. Aplicaciones: elementos de maquinaria agrícola, tenazas, martillos, brocas, cinceles, etc. H. Aceros aliados para herramientas de trabajo en frío y en caliente. Son aceros de alta aleación, siempre deben ser templados y revenidos. Los aceros aliados para herramientas de trabajo en frío se emplean para la construcción de herramientas que trabajan sin arranque de viruta, por ejemplo, punzones, troqueles, etc. Los aceros aliados para herramientas para trabajos en caliente conservan sus propiedades a elevadas temperaturas. Son de gran tenacidad, resistentes a la abrasión y al choque mecánico, y a veces al choque térmico. Se emplean para fabricar moldes, matrices, etc. Y aceros rápidos. Son aceros que se utilizan para herramientas de corte que pueden conservar su dureza a elevadas temperaturas. Resisten bien la abrasión causada por el roce de la viruta. Son relativamente frágiles. Aplicaciones: fresas de todo tipo, matrices de gravar, útiles de elevado desgaste, escariadores, brocas helicoidales, matrices de corte fino, brocas, peines y rodillos de roscar, buriles, machos y escariadores. Empleo de las fundiciones. Las fundiciones son aleaciones de hierro, carbono. Dentro de ese tipo de aleaciones está la que contiene más carbono, cuyo contenido de carbono está comprendido entre 1.76 a 6.67, aunque la presencia de otros elementos puede hacerlo variar. Estas contienen silicio y manganeso, y en forma de impurezas azufre y fósforo. Estas fundiciones se clasifican según cómo se representan la forma del carbono de la siguiente manera: A. Fundición gris. B. Fundición blanca. C. Fundición atruchada. D. Fundición maleable perlítica. E. Fundición maleable blanca. F. Fundición maleable negra o americana. G. Fundición de grafito esferoidal. H. Aleación aleada. Fundición gris. Esta fundición contiene entre 2.5 a 4% de carbono. El carbono aparece en forma de grafito, laminar. La mayoría de las condiciones contienen fósforo, entre el 10% al 90%, en forma de fosfuro de hierro. Esta fundición se caracteriza por la baja temperatura de fusión, que oscila entre los 1100 a 1200 grados centígrados, y al solidificarse, presenta baja contracción. La fractura característica de esta fundición es de color grisácea o negruzca. Tiene una excelente maquinabilidad por las discontinuidades producidas por el grafito laminar. Tiene alta capacidad de templado y buena fluidez para el colado, pero es quebradizo y de baja resistencia a la tracción. La dureza Brinell para estas fundiciones va desde 145 a 280, y el equivalente bajo la norma ASTM es ASTM A4841. Aplicación: bancadas, cabezales, piezas para máquinas, herramientas y maquinaria en general, bases o pedestales para máquinas, bastidores para maquinaria pesada, discos de frenos, herramientas agrícolas, bloques de cilindros para motores de vehículos. Fundición blanca.
En esta fundición el carbono se ha combinado en forma de carburo de hierro o cementita a la mayor parte. Tiene una característica particular a la fractura. Cuando se rompe esta fundición, se presentan en un color blanco brillante. Tiene la desventaja que es menos fluida que estado líquido que la fundición gris, y al solidificarse se produce contracción. Es frágil y se mecaniza con dificultad. El punto de fusión está entre los 1100 y 1200 grados centígrados. El porcentaje de carbono está comprendido entre 1.8 a 3.6% de carbono, de silicio entre 0.5 a 2%, de manganeso de 0.2% a 0.8%, de fósforo alrededor de 0.18 y 0.1%, de azufre. El tamaño del grano es pequeño y la estructura es fibrosa. Posee una gran resistencia al desgaste y a la abrasión. Aplicación: para obtener fundiciones maleables para piezas que precisan gran dureza superficial como cilindros, rodillos, matrices, estampas, placas de revestimiento de molinos, etc., donde la ductibilidad no es un requisito. Fundición atruchada. Es un tipo de fundición intermedia entre la gris y la blanca. El carbono se encuentra combinado formando cementita y parte libre en forma de grafito. Sus propiedades comprenden ambas fundiciones. Su composición química es de 1.8 a 3.6% de carbono, de silicio de 0.5 a 1.9%, manganeso de 0.3% a 2%, azufre menos del 2% y fósforo menos del 1.5%. La fractura de esta fundición presenta los colores característicos de la fractura de la fundición es gris y la blanca. Se utilizan en aplicaciones que no requieren soportar grandes esfuerzos y debido a su difícil maquinado, no tienen su aplicación industrial. Fundición maleable. La fundición maleable se obtiene a partir del tratamiento térmico de la fundición blanca, la cual se somete a ciertos controles y dan como resultado una microestructura en la cual la mayoría de carbono está en forma combinada de cementita, en vista de las propiedades que desventajan a la fundición blanca. La fundición maleable perlítica se obtiene reconociendo la fundición blanca en atmósfera no oxidante. La fundición maleable blanca se obtiene por medio del proceso de descarburación de la fundición blanca y sus características mecánicas son parecidas a los aceros de bajo contenido de carbono, por lo que no se aplica para la fabricación de piezas de forma complicadas como utensilios domésticos, maquinaria textil, máquinas de coser y escribir. La fundición maleable negra o americana se fabrica también a partir de la fundición blanca, pero por medio de un ciclo de recocido precipitando el carbono a la cementita, en forma de nódulos de grafito. Son bastante similares a la fundición maleable blanca, tanto en propiedades como en aplicación. El recocido consiste en el calentamiento lentamente a temperaturas comprendidas entre 840 y 980 grados centígrados, en una sola fase. Posterior se lleva un enfriamiento muy lento hasta temperatura ambiente, quedando constituida por nódulos de carbono derrevenido de una matriz ferrítica. Ferrita es una solución sólida intersticial de carbono en una red cúbica centrada en el cuerpo de hierro. Es el constituyente más blando del acero. Es una de las estructuras cristalitas del hierro a la cual se le conoce como hierro alfa. Perlita es un microconstituyente bifásico. Está formado por granos alargados de cementita en una matriz férrica. Fundición de grafito esferoidal. Sus propiedades mecánicas son muy elevadas, teniendo resistencia a la atracción de estas fundiciones entre 38 a 80 y durezas entre 140 a 360 dureza Brinell. El grafito aparece en forma de pequeñas esferas en este tipo de fundición en un 85% o más. Se emplean para fabricar ruedas dentadas, piñones, ruedas de cadena, palancas, levas, etc. Fundición aleada. La prevalencia de este tipo de fundición en relación a las otras es que tiene elementos aleantes que estos no poseen, como lo son el níquel, cromo, cobre, titanio, vanadio, molibdeno y aluminio, pero en porcentajes necesarios para mejorar las propiedades mecánicas
u otra propiedad especial como resistencia al desgaste, a la corrosión y al calor. Estos elementos de aleación modifican la microestructura y por ende la dureza y resistencia. Aunado la mejor de la templabilidad. El silicio o manganeso se encuentran a niveles superiores del 5% y al 1.5% respectivamente, y los elementos de aleación superan los porcentajes siguientes: níquel 0.30%, cromo 0.20%, cobre 0.30%, titanio 0.10%, vanadio 0.10%, molibdeno 0.10%, aluminio 0.10%. El fósforo y el azufre no se consideran como elementos de aleación. Aplicación: discos y tambores de freno, cigüeñales, etc. Empleo de aleaciones de cobre. Los grupos principales de las aleaciones de cobre son los latones y los bronces. Los bronces contienen como elemento principal de aleación el estaño, y su porcentaje está comprendido entre el 2 y el 30%. El color amarillento naranja es característico de esta aleación. Su punto de fusión es cercano a los 1000 grados centígrados. Tienen buenas características mecánicas, buena resistencia a la corrosión y el desgaste, y tiene soldabilidad aceptable. Aplicación: bombas, ruedas dentadas, turbinas, cojinetes, valvulería, piezas para industria naval, piezas de interruptores y contactos, hilos para cepillo, telas metálicas, piñones, fuelles para medir presión, piezas para la industria química y papelera, etc. Los latones contienen como elemento principal de aleación el zinc, y su porcentaje es hasta el 50%. El color amarillo claro es característico de esta aleación, y su punto de fusión es cercano a los 900 grados centígrados. Según su composición, tiene buena resistencia a la corrosión, son de fácil mecanizado y admiten acabados finos. Aplicación: herrajes, casquillos, termostatos, tornillos para madera, tubos cambiadores de calor, radiadores de automóviles, remaches, grifería, cierres de cremallera, cerraduras, etc. Empleo de aleaciones de aluminio. Existe una gran variedad de aleaciones de aluminio y así sus aplicaciones específicas, pero entre todas sus características las comunes son: combinación excelente de resistencia mecánica, ligereza y resistencia a los agentes químicos. Están entre las reconocidas aleaciones ligeras, y entre estas se destacan las aleaciones de aluminio de cobre, aleaciones de aluminio, manganesio y aleaciones de aluminio, silicio. Las aleaciones de aluminio con cobre se utilizan para forjar por sus características de alta resistencia y buena maquinabilidad. El aluminio puro es blando, de baja tenacidad y límite elástico bajo, por lo que se utiliza aleado para mejorar sus propiedades. Además de los anteriores elementos de aleación, se usa el berilio, el titanio y el zinc. Las aleaciones de aluminio se soldan con facilidad, con equipo con características adecuadas, evitando que se forme en la superficie del charco fundido. En la soldadura el éxito llamado alumina. Aplicación: utensilios de cocina, marcos de aluminio para ventana, fuselaje y estructura de los aviones, culatas de los motores, émbolos y pistones, bloc de motores y compresores, piezas de motores, álabes, etc.